Hola, sé bienvenido al curso Herramientas Prácticas para la Selección de Personal. En el módulo anterior revisaste la parte teórica respecto a la selección de personal. Antes de comenzar me gustaría presentarme contigo. Soy el licenciado en Psicología Juan Fidel Hernández Tobar. Soy egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Tengo una especialidad en Administración de Personal por la misma universidad y tengo una maestría en Educación. Mi experiencia consta de 12 años como consultor externo de empresas. El día de hoy voy a conversar contigo respecto a lo que tú leíste en el módulo anterior. Si recuerdo bien, en la primera parte revisábamos la parte teórica sobre los elementos necesarios para la selección de personal. Ahí tú encontraste lo que es el mapeo del proceso de reclutamiento y selección, en el cual el primer punto que tú tenías que revisar es la requisición del puesto o la necesidad de cubrir ese puesto. El día de hoy quiero explicar un poquito más respecto a esta temática, ya que muchas veces, aunque tengamos muchos años de experiencia, sucede que llegamos a omitir algunos pasos que son indispensables para hacer un proceso científico de la administración de personal. Entonces, el primer punto es la requisición del puesto. Tú ya descargaste un formato en el cual pudiste revisar que en esa requisición del puesto lo primero que tenemos que colocar es la fecha. Posteriormente, un requisito indispensable es poder conversar con la persona que va a ser el jefe inmediato del candidato que tú le vas a presentar. Muchas veces es un elemento que se nos olvida. De repente el estar trabajando, el estar inmiscuido en el proceso de reclutamiento y selección, se te pasa preguntarle a la persona que va a ser el jefe inmediato cuál es la necesidad que él tiene. Porque nosotros, como especialistas en reclutamiento y selección, pues nos vamos a basar en lo que se llama análisis de puesto, que eso lo vamos a ver en el tema 3. Entonces, lo primero que tienes que hacer es acercarte, entrevistar a la persona que va a ser su jefe inmediato y preguntarle, oye, ¿cuáles son los requisitos indispensables que debe cubrir esta persona para que tú puedas tomar una decisión? Y no nos suceda que le mandamos al candidato final y el jefe nos lo regresa. ¿Por qué? Porque tal vez actitudinalmente no le agradó, porque no cumplió como con los requisitos de presentación, porque tiene experiencia pero no tiene actitud hacia el trabajo. Ese formato que tú bajaste de requisición de puesto también te va a permitir actualizar tu análisis de puesto. Los análisis de puesto se deben actualizar por lo menos una vez al año. Entonces, con este formato tú ya vas a ir adelantando tu trabajo y no vas a tener que a futuro, a medio año, tener que bajar, hacer todas las entrevistas, toda la requisición, porque ya vas a tener un avance. ¿Sale? También, ¿qué te va a permitir? Conocer cuál es la forma de trabajo del jefe inmediato. Porque muchas veces lo que hacemos es mandar un candidato, pero no estamos comparando el perfil, el puesto y la persona. Lo que te va a dar como resultado, que te regresen a tu candidato o que ese candidato sea aceptado, pero el jefe no valore o no tome en cuenta sus actitudes, sus habilidades, su conocimiento y su experiencia previa. Por lo tanto, el proceso de integración de ese nuevo colaborador a la empresa va a recaer en nosotros. Posterior a eso, tú tuviste que haber tomado la decisión de hacer un reclutamiento interno o hacer un reclutamiento de tipo externo. Normalmente, yo te recomiendo que si vas a hacer un reclutamiento interno, ustedes tengan un proceso de evaluación de personal. Si tú no tienes un proceso de evaluación de personal, lo que va a suceder es que el candidato que tú vas a proponer, al llegar al puesto que vas a cubrir, va a suceder que sus compañeros, que son sus iguales, pueden ver eso como una decisión injusta. ¿Qué es una evaluación de personal? En la evaluación de personal al interior de las empresas, tú evalúas productividad, evalúas actitud, evalúas conocimiento, experiencia, actualización. Eso le permite a tu candidato, sobre todo de la parte interna, demostrar frente a los demás candidatos cuáles son las habilidades que él tiene para poder concursar por ese puesto.
De esta manera, cuando tú asciendas a esta persona, que debe de pasar por un proceso de selección, al igual que todos, vas a poder informar, ¿sabes qué? El licenciado Luis Pérez va a ascender de administrador a gerente administrativo. ¿Por qué? Porque él se actualizó, tiene una maestría en administración, porque él además ayudó a contribuir en el proceso de mejora continua, porque él además certificó a la empresa en ISO 9000-2001 o 9000-2000. Entonces, si no hay una evaluación de desempeño en tu organización, lo recomendable es no ascender a nadie. Porque en lugar de beneficiar a tu organización, lo que vamos a empezar a hacer es a generar un mal clima laboral. Como te decía, el licenciado Pérez puede demostrar por qué tiene las capacidades y las habilidades para ascender y tomar ese puesto. Por el contrario, si nosotros tomamos una decisión arbitraria de subir a una persona por experiencia, por antigüedad, o porque conoce esa área en específico de la empresa, corremos el riesgo de que suceda que este individuo, o ya sea hombre o sea mujer, va a tener un fenómeno social en el cual sus compañeros no lo van a aceptar como un líder. Por lo tanto, va a tener una serie de dificultades y de problemas para poder conducir ese grupo o esa área en la que él está inserto. Ajá. Entonces, si no tienes un perfil de evaluación de desempeño ya elaborado, lo recomendable es no hacer un proceso de selección interna. De esta manera, bueno, nos vamos a evitar estas problemáticas. Si tu empresa lo tiene o apenas está en proceso de construcción, o a pesar de todo, nuestro jefe inmediato, porque eso sucede muy comúnmente, nuestro jefe inmediato nos dice, ¿sabes qué? Sube al licenciado Luis Pérez, porque es el que tiene 10 años al interior de la empresa, él conoce cómo funciona esa parte del departamento y creo que me va a dar buenos resultados. Te comento que ese es un error común en las organizaciones porque los puestos tácticos y estratégicos requieren, además de los conocimientos, habilidades específicas de liderazgo para poder coordinar a todo un equipo de trabajo. Si las personas no tienen habilidades básicas de liderazgo, te vas a encontrar frente a jefes tiranos o jefes autoritarios, lo que a la larga, en lugar de ser un beneficio para la empresa, viene siendo algo perjudicial. Si es un jefe autoritario, va a terminar pues corriendo a todos sus compañeros porque normalmente establecen un lazo de amistad. Entonces va a haber muchos compañeros que no van a verlo como jefe, sino van a tratar de aprovecharse de esa situación. Y entonces él, al tener una indicación o un puesto jerárquico, adquiere otro tipo de responsabilidades. La principal responsabilidad que va a adquirir es hacer cumplir la normatividad y el reglamento de tu empresa. Eso es lo primero que hacemos como gerentes. Ajá. Y si no hay una explicación de por qué lo subiste, bueno, mejor evitemos el reclutamiento y la selección del personal interno. Ahora, cuando tomamos la decisión de hacer reclutamiento externo, vamos a considerar dos factores. Número uno, la zona donde nosotros estamos trabajando, ¿no? Porque tiene habilidades, las personas tienen habilidades diferentes dependiendo de la zona. Por eso la mayoría de las empresas prefieren buscar una zona industrial y todos se conglomeran con empresas parecidas, empresas de producción, empresas de construcción, empresas de tipo industrial, y tenemos otro tipo de empresas que realmente no es necesario establecerse en un punto en específico. En este caso tenemos las empresas de consultoría, como lo es DIP Consultores, donde el personal que nosotros tenemos tiene la facilidad de moverse, pero las necesidades del mercado para este tipo de empresas son diferentes. Ya iniciamos nosotros nuestro proceso de reclutamiento externo y tenemos que definir cuáles son las herramientas que vamos a utilizar para la selección o para la atracción de ese personal. Hoy en día pues es muy socorrido las redes sociales, porque la realidad es que prácticamente todas las bolsas de trabajo en internet te cobran un promedio de entre la más barata, 900 pesos, hasta las más especializadas, como lo es OCC, por una vacante, tenerla arriba 25 días, el precio más barato si eres miembro es de 899 pesos. Y de ahí, bueno, pues ya tenemos paquetes que rondan hasta los 100,000 pesos por una membresía. Entonces,
nuestras empresas no todas tienen la capacidad de reclutar a través de estos medios electrónicos. Por ello nosotros tenemos que valernos, o más bien tenemos que ingeniárnoslas para atraer y seleccionar al personal adecuado con la mínima cantidad de recursos. En el imaginario real se supondría que las empresas destinan una cantidad de su presupuesto a la parte de reclutamiento y selección de personal. Pues la realidad es que muy pocas empresas lo hacen porque no llevan una contabilidad adecuada sobre lo que se tiene que invertir para hacer un reclutamiento y selección adecuado, ¿vale? Entonces, yo sé que tú te vas a enfrentar a tener que utilizar volantes, a tener que salir a la calle y pues prácticamente tocar de puerta en puerta para ir buscando ese candidato. Si no, pues te vas a unir a bolsas de Facebook, te vas a unir a LinkedIn y de ahí vas a buscar contactos profesionales, vas a hacer intercambio de cartera, vas a hacer el uso de hawaianas, de folletos. Cada uno de nosotros se ingenia de maneras diferentes para atraer a ese personal. Posteriormente a eso, te voy a decir que de las mejores estrategias que tú vas a tener para reclutar a personal especializado es a través de nuestras redes profesionales. Tú necesitas conocer más reclutadores. Lo primero que tienes que hacer cuando estás en el área de reclutamiento y selección de personal es contactarte con otras empresas de giros similares y diferentes. Acercarte a las bolsas de trabajo municipales, estatales, federales, porque de esa manera tú vas a poder hacer un intercambio de cartera y entonces estás a una llamada. Le puedes llamar a tu amigo que trabaja en una empresa textil, le puedes preguntar, oye, necesito un contador, ¿tú has reclutado contadores en estos últimos 5 días? Tal vez te dice no, tal vez te dice sí, pero él mismo te va a referir con las personas que él ya entrevistó. Eso te va a facilitar bastante tu proceso de filtración. Ajá. Porque ese reclutador ya tiene experiencia. Entonces él también te va a decir, ¿sabes qué? Pues sí, llámale a esta persona, yo la entrevisté, aquí no quiso quedarse, tal vez por el sueldo, tal vez por la distancia, tal vez por el tiempo, tal vez por el tipo de trabajo, pero tiene experiencia. ¿Vale? Eso es lo que te recomiendo cuando no tenemos recursos. Cuando tenemos recursos, bueno, es más sencilla nuestra labor, porque a través de las bolsas de trabajo especializadas, pues tú publicas la vacante y ahora te vas a encargar de filtrar a los candidatos. En la presentación te encontraste una pirámide del reclutamiento. En esa pirámide del reclutamiento, lo primero que tú tienes que aprender es cada uno de los medios que nosotros vamos a utilizar para selección de personal tiene un determinado número de captación de clientes o posibles candidatos. Por ejemplo, en esa pirámide viene 1200 en la base. ¿Ah? Y la razón siempre va a ser 6 a 1. ¿Qué quiere decir? Que de estos 1200 candidatos, si yo los divido entre 6, me van a dar 200 candidatos posibles únicamente para poder llamar por teléfono. Esto es importantísimo, porque a la hora de nosotros, para determinar en qué bolsa de trabajo vamos a publicar, tenemos que saber cuál es el alcance. Y no es todo, porque además de saber cuántos candidatos podemos atraer, al final del día tenemos que sacar nuestros costos de operación sobre el reclutamiento y la selección de personal. Entonces tenemos la proporción, 1200 candidatos son los que pueden llegar a tocar nuestra puerta para postularse. De esos 1200 candidatos, nosotros únicamente vamos a poder seleccionar 200. De esos 200, de cada 4, 3 van a acudir a nuestra entrevista. Lo que quiere decir que si yo divido 200 entre 4 me va a dar 50. 50 por 3 voy a colocar 150 posibles candidatos a entrevista. De esos 150 candidatos que yo voy a entrevistar, voy a tener que de cada 3, únicamente 2 voy a llamar al proceso final. Entonces si yo divido 3 entre 150 me va a dar 50. Por 2
voy a tener 100 candidatos que van a pasar al proceso final de contratación. Pero de estos 100 candidatos, yo voy a elegir de cada dos, uno. Por lo tanto, al final de tu proceso de reclutamiento y selección vas a tener que de cada 100 vas a elegir uno. 100 entre 2 te va a dar 50. Traducción. Si tú necesitas 50 vacantes, de entrada vas a tener que hacer 200 llamadas para entrevista, 150 entrevistas y 100 procesos de reclutamiento y selección terminados. Eso te va a dar un total de 50 vacantes. Entonces, elegir el medio adecuado para la atracción de personal es importantísimo. Número 1. Número 2, tienes que estudiar el tipo de población a la que vas a seleccionar. Hoy en día, pues estamos frente a una crisis. La mayoría de las personas está buscando un trabajo idealizado, un trabajo donde no tenga que trabajar, valga la redundancia, pero al final del día, ese es nuestro coco en el área de recursos humanos. Si tú estás trabajando en el área operativa, bien te vas a dar cuenta que de cada candidato que tú seleccionas, tuviste que hacer por lo menos entre 25 y 30 entrevistas. Ese candidato que tú logras colocar y que consideras el bueno, realmente sí lo es. Pero si tú no tomaste en cuenta el primer punto que te comenté, que es la requisición del puesto, lo que vas a generar es una persona adecuada al perfil, pero no adecuada al lugar donde va a llegar a trabajar. Entonces todo ese trabajo que tú hiciste viene para abajo. ¿Ok? Ahora, si nosotros lo traducimos en costos, ¿cuánto nos está costando reclutar a una persona? Ajá. Supongamos que tú lo hiciste gratis, ocupaste las bolsas de Facebook, ocupaste el volanteo, el posteo, lo que ya te recomendé. Entonces aquí me vas a decir, pues a mí me cuesta 0 pesos. Error, porque tu sueldo y tu tiempo lo está pagando la empresa. Por lo tanto, tú tienes que dividir cuánto invertiste en publicar, cuánto invertiste en contestar llamadas, cuánto invertiste en contestar a través de los medios electrónicos para atraer o filtrar a estas 200 personas. Da igual, me vas a decir, no, pues no le cuesta nada a la empresa. Claro que sí, le cuesta tu sueldo. Si tienes un sueldo base de 250 pesos, entonces, si tú invertiste 2 días en tu proceso de atracción y filtrado, bueno, pues déjame decirte que ya invertiste 500 pesos. Trabajas en el área de recursos humanos, no es lo único que haces. Ajá. Pero mucho de nuestro tiempo se nos va en filtrar y en atraer, en filtrar y en atraer. A esto le tienes que sumar los gastos operativos de llamar por teléfono, del contrato de internet y de tu sueldo. Posterior te vas a ir al proceso de hacer entrevistas. En promedio nosotros nos estamos tardando de 20 a 25 minutos en entrevistar a una persona de nivel operativo. Si es una persona de nivel táctico, te vas a llevar de 40 a 1 hora y media. Y si es un directivo, te vas a llevar de 1 hora a 2 horas en entrevistarlo y extraerle toda la información. Pongámoslo barato. Te gastas otros 250 pesos porque te vas a ir a un tercer día. Y finalmente te vas a la parte de las pruebas psicométricas o de las pruebas laborales o de simulación que hacen en algunas empresas. Y entonces aquí vas a involucrar a más personas, vas a estar involucrado tú, va a estar involucrada la persona encargada de evaluar. Entonces supongamos que igual gana 250 pesos por día, bueno, ya llevamos 500 pesos. El papeleo de cada uno de estos candidatos ronda en 20 pesos, vas a tener 50, van a ser 1000 más tus 250 pesos. Y me estoy yendo a precios realmente muy bajos, o sea, donde pues tú eres el que absorbe el costo de las llamadas de teléfono, donde tú eres el que absorbe el costo
de papelería, donde tú eres el que absorbió parte de tu tiempo, y esto es lo que vas a tener, ¿sale? Por candidato. Entonces, estamos hablando de alrededor de más de 3,500 pesos en reclutar a una sola persona. Y si tú lo piensas en la parte de producción, cada una de estas personas que tú vas a contratar tiene un papel fundamental al interior de la organización. Entonces, cada día que pasa que tú no estés colocando a un candidato, la empresa está perdiendo. Eso también es nuestra responsabilidad. Posterior a esto, ya que avanzamos un poquito y que espero que en el foro pues hagas tus preguntas para que podamos conversar más, porque ahorita te estoy dando esta información con datos pues, que estoy sacando como de manera rápida. En el foro pues ya espero que profundices en tus preguntas y entonces podamos tener un debate bastante nutrido desde tu experiencia como reclutador, como seleccionador o como encargado del área de recursos humanos, y entonces podamos definir una nueva estrategia. Te comentaba, otra parte importante es la zona geográfica en donde tú estás. Muchas veces las empresas van y se colocan en diferentes zonas y no toman en cuenta el tipo de población que hay alrededor del lugar donde van a ofrecer el trabajo. En todo México estamos frente a la crisis de que los sueldos para operativos están rondando entre los 1,200, 1,500, 1,800, 2,000 pesos a la semana. Eso hace nuestra labor todavía más complicada. ¿Por qué? Porque la gente de hoy en día, pues te repito, espera trabajar poco y ganar mucho. Y la mayoría de los trabajos que nosotros les ofrecemos a nivel operativo exigen tiempo, conocimientos, habilidades, actitudes, aptitudes, tolerancia a la frustración, trabajo en equipo, habilidades de innovación, creatividad. ¿Vale? Yo lo sé que nos piden la quinta maravilla del mundo y la hemos encontrado, por eso tú sigues trabajando en el área de recursos humanos y por eso nuestros jefes inmediatos o nuestros clientes pues nos siguen contratando, y cada día que pasa el área de recursos humanos se vuelve una pieza estratégica en todas las organizaciones. Si tu empresa no consideró estos elementos geográficos, pues entonces te vas a enfrentar a situaciones donde el personal viene de otros lugares. ¿Ok? Cuando eso sucede, lo que yo te voy a recomendar es que junto con tu gerente o el dueño de la empresa, si es una pyme, se elabore un plan de capacitación y de profesionalización de esos trabajadores. Entonces, desde que ingresan, tú debes de crear un plan de vida y carrera donde estas personas se van a ir actualizando y a futuro van a poder crecer al interior de tu empresa. Entonces, para eso, nosotros vamos a tener que hacer un proceso de selección riguroso en todos los sentidos, y nos vamos a enfocar en las habilidades del candidato, no tanto en los conocimientos que posee, porque esos conocimientos nosotros se los vamos a tener que proporcionar. Pero las habilidades, así como los valores y los hábitos, los tenemos que crear desde la empresa, desde algo que se llama cultura empresarial. Otros autores lo vamos a llamar cultura organizacional. Eso nos va a permitir crear un clima organizacional. Bueno, ya que tienes estos puntos claros y podemos continuar con nuestro proceso de selección de personal, vas a tener que utilizar los filtros de entrevista, pruebas psicométricas, pruebas laborales en vivo, entrevista con el jefe inmediato, y posteriormente también descargaste un formato donde vienen los documentos básicos que debe de tener un candidato. Te vuelvo a recordar, si ese candidato que tú vas a citar no tiene toda la documentación completa, mejor ni le llames, solo vas a perder el tiempo. Porque a la hora de que llegue la contratación, tú vas a pedir la documentación y entonces te vas a encontrar con conversaciones de este tipo: licenciado, deme chance, deme el trabajo y en cuanto llegue mi primer pago, le juro que voy a sacar mi licencia. ¿Ok?
experiencia no solo mía, sino de muchos colegas que se dedican al reclutamiento, 6 meses después vas a tener a esa persona que contrataste sin licencia. ¿A qué te arriesgas? A que si sufre un accidente, por ejemplo, es un chofer, sufre un accidente, te van a preguntar, oye, ¿y su licencia? ¿Quién lo contrató? Recursos humanos. Antecedentes no penales. No revisas antecedentes no penales. Posteriormente descubres que esta persona sí tiene antecedentes penales. ¿Quién lo contrató? Recursos humanos. Servicio militar, que pues ya no es tan común, pero algunas empresas lo siguen solicitando. Y es un trámite indispensable para empresas de seguridad privada, de logística y de transportación, empresas del sector médico. Están pidiendo la cartilla militar, ¿ok? Tú lo consideraste un documento no necesario, no lo pediste, y posteriormente van a hacer los chequeos médicos y le van a pedir su cartilla militar liberada. Y ok, no la tienen. ¿Quién tuvo la culpa? Recursos humanos. Entonces, muchos de esos documentos son necesarios incluso, número 1, para contratación, y número 2, hasta para evaluación de desempeño. Entonces, no se te debe pasar por alto que la documentación se pide a la hora de hacer la llamada. Tú vas a preguntar, oye, ¿cuentas con acta de nacimiento? Sí. ¿Cuentas con credencial de lector, INE o IFE, que coincida con tu domicilio? Sí. ¿Cuentas con certificados médicos? Sí. ¿Antecedentes no penales? Sí. ¿RFC? Sí. ¿Número de seguridad social? Sí. Si él cuenta ya con todos los documentos que te dejé en el archivo que descargaste, ahora sí le dices, oye, puedes venir a entrevista, me traes tus originales y tus copias para cotejo. Ya con eso tienes la seguridad de que cuando ese candidato pase al proceso final no vas a tener problemas de ningún tipo. Y no vas a haber invertido todo este tiempo y toda esa cantidad de dinero en un candidato que no se va a quedar a trabajar contigo. Posteriormente, bueno, ya lo presentaste con el jefe, ya llenaron el contrato y ahora viene la parte importante. Vas a insertar a tu colaborador al trabajo. Tienes que diseñar una inducción al puesto, donde tú vas a especificar sus funciones y sus actividades. La periodicidad de cada una de las funciones y actividades puede ser diaria, semanal, quincenal, mensual. Esa parte la vamos a ver en análisis y descripción de puesto. Y es fundamental para dar la inducción al puesto. Finalmente ya vas a continuar y vas a hacer evaluación de desempeño. Te recomiendo que tu abogado diseñe el contrato por un periodo de 3 meses. Lo que se acostumbra en las empresas es te doy un contrato de 1 mes, otro mes y otro mes. Para que tú no tengas problemas en el proceso de administración, lo que vas a requerir es un contrato por tiempo determinado. Entonces también ahí te dejé los elementos necesarios para que tú puedas hacer ese contrato. Ahora que ya tienes a tu candidato con el contrato, ya le diste la inducción, hay que continuar con la evaluación de desempeño. ¿De qué manera puedes empezar a diseñar tú una evaluación de desempeño muy rápida? Con base a las funciones y actividades que debe de realizar tu candidato, le vas a dar seguimiento. Y lo vamos a ver eso en el tema 3. Por el día de hoy hemos terminado con la parte de herramientas prácticas para la selección de personal. Te invito a que continúes con el tema número 2.